soy Chimborazo. Curso corto semestre de Ingeniería Financiera. En este momento les voy a impartir la creación de nuevos ficheros de base de datos. Si se está utilizando Access con una base de datos abierta y se desea crear nuevos ficheros de base de datos, realiza lo siguiente. Nos vamos a Archivo, elegimos la opción Nuevo, base de datos en blanco, elegimos un nombre para nuestro fichero nuevo, Proyectos Informática va a ser el nombre. Elegimos ubicación, elegimos documentos y pulsamos aceptar. Finalmente ponemos crear. Y así tenemos nuestro nuevo fichero de base de datos. A continuación también les voy a explicar sobre las diferentes herramientas de Access. En cada uno de los menús de Access tenemos en inicio, tenemos los botones que es copiar, copia la selección y pégala en el portapapel, corta, copiar, copia la selección y coloca en el portapapel, copiar formato, copia el formato de un sitio y lo aplica en otro. Tenemos pegar, pega el contenido del portapapel. Tenemos los ordenadores y filtros. Tenemos los filtros ascendentes, descendentes, quitar y ordenar, seleccionar, avanzados, alternativas de filtros. En los registros tenemos actualizar, nuevo, guardar, eliminar, totales, revisión de ortografía, más. En buscar tenemos los iconos buscar texto en el documento, reemplazar, ir a, seleccionar. En el formato de texto, aquí podemos modificar nuestro texto. Por ejemplo, ponerle la letra negrita, cursiva, subrayada, color a la fuente, color de resalto del texto, color del fondo. Podemos centrar a la izquierda, centrar a la derecha. Podemos cambiar de tamaño a la fuente, colocar nueva fuente. Tenemos viñetas, numeración, aumenta el nivel de lista, disminución de niveles de lista. También les voy a explicar sobre el menú crear. Dentro de este menú tenemos los iconos, elementos de aplicación, el icono de tablas, diseño de tablas, lista SharePoint, asistente para consultas, diseño de consultas, formularios. Este icono crea un formulario que le permite introducir información de un registro cada vez. Diseño de formularios, formularios en blanco, asistentes para formularios, navegación, más formularios. Aquí tenemos los informes. Este icono crea un informe básico de los datos en las consultas o tablas actuales para agregar funciones como grupos o totales. Diseño de informes, informe en blanco, el asistente para informes. Tenemos las etiquetas. Este icono muestra el asistente para etiquetas, para crear etiquetas estándar o personalizadas. Tenemos los macros y códigos. Tenemos los módulos de clases, Visual Basic. Abre el editor de Visual Basic. En el menú datos extremos tenemos importaciones guardar,
Administrador de tablas vinculadas. Importar una hoja de cálculo a Excel. Importa o vincula datos de un archivo Microsoft. Importar una base de datos de Access. Importa o vincula datos con datos de otras bases de datos. Base de datos ODBC. Importar vincula una base de datos ODBC, por ejemplo, de SQL Server. Archivo de texto. Importa archivos. Archivo XML. Importa archivos de XML. Más. Tenemos las exportaciones guardadas. Exporta una hoja de cálculo de Excel. Exporta un archivo de texto. Exporta el objeto seleccionado con un archivo XML. Exporta el objeto seleccionado de un archivo PDF o XPDS. Correo electrónico. Exporta el objeto seleccionado a una base de datos de Access. Vincula con Office. Más. Crear correos electrónicos. Administrar respuestas. Dentro del menú herramientas de base de datos tenemos compactar y reparar base de datos. Tenemos Visual Basic. Abre el editor del Visual Basic. Ejecutar macros. Aquí tenemos las relaciones. Define cómo se relacionan los datos en las tablas. Cómo hacer coincidir campos de identificación o campos de nombre en diferentes tablas. Dependencias del objeto. Documentar de base de datos. Analizar rendimientos. Analizar tablas. SQL Server. Migra una parte o total de la base de costos a una base de datos nuevas o existentes del servidor SQL de Microsoft. Base de datos de Access. SharePoint. Mueve las tablas a una lista de SharePoint y crea vínculos a dichas tablas en la base de datos. Completos. Y así terminamos la explicación de las herramientas de base de datos. ¿Cuánto tiempo? Ya me quedo ahí, ya no voy.